Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Antes de empezar, les quiero pedir un favor, y es que seguridad de todos los candidatos nos pidieron que se descubran la cabeza y se quiten las cachuchas, las gorras. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos al segundo conversatorio Tú Decides, Relatos de Política, organizado por la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Sergio Arboleda. Nos acompañan hoy el doctor Camilo Noguera Pardo, decano de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y director del Instituto de Ciencias Morales y Artes Liberales, abogado, filósofo, doctor y postdoctor en áreas de la bioética y el derecho. También la doctora Lina Noguera Olano, coordinadora de estos relatos, abogada y asesora en comunicación empresarial y política. Y por supuesto, nuestros invitados, los precandidatos María Fernanda Cabal Molina, Mauricio Cárdenas Santamaría y Paloma Valencia Lacerna. Esta jornada inicia con las palabras de bienvenida por parte de nuestro decano, el doctor Camilo Noguera Pardo. Posteriormente, la doctora Lina Noguera presentará a los candidatos y vamos a iniciar con las preguntas que hicieron ustedes para cada uno de ellos. Seguidamente tendremos un espacio de sí y no, que son preguntas cortas que haré yo y con unas respuestas básicas de si están de acuerdo o no con lo que les esté preguntando. Finalmente vamos a pasar a un espacio que hemos denominado la silla que quema, en donde les vamos a preguntar a nuestros invitados por aquellos temas en los que ellos de pronto no han incursionado en las redes sociales y que queremos saber el conocimiento y cuáles son sus planteamientos, en particular en lo que tiene que ver con ustedes, los jóvenes y la comunidad universitaria. Finalmente, les daremos a cada uno de los candidatos 3 minutos para que cierren su presentación y, por supuesto, intenten convencerlos a ustedes para que voten por ellos. De eso también pues, se tratan los espacios de diálogo con los candidatos. Entonces, bienvenidos, le doy la palabra al doctor Noguera. Autoridades académicas y administrativas de la Universidad Sergio Arboleda, rector, vicerrectores, decanos, directores de áreas académicas, investigadores, profesores, funcionarios, precandidatos a la presidencia de la República de Colombia, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Mauricio Cárdenas, estudiantes, docentes de la Universidad Sergio Arboleda. Un saludo muy cordial. Me complace dar unas palabras de apertura a este conversatorio universitario que ha sido concebido como un espacio de encuentro entre la reflexión académica y la acción pública, con el fin de que los aspirantes a la presidencia de la República puedan exponer sus ideas, propuestas y perspectivas para el desarrollo de la nación e interactuar con la comunidad universitaria. En rigor, creamos esta actividad afirmados en la convicción de que las instituciones educativas y muy especialmente las universidades humanistas deben ofrecer escenarios para la deliberación y el estudio de la cosa pública. En concreto, en la Universidad Sergio Arboleda creemos que la civilidad es posible gracias a la educación de la personalidad, que resulta del contacto temprano e ininterrumpido con las humanidades, las artes y las ciencias sociales. De ahí que la Universidad Sergio Arboleda comprenda que la auténtica educación es formación integral, es decir, un arte por el cual se da forma o se configura la inteligencia mediante la verdad y se modela la afectividad de acuerdo con el bien, pues tal y como lo enseña la tradición, no basta con conocer el bien, primero hay que desearlo. Sin embargo, usaré estos breves minutos para contarles un poco sobre lo que es
la Universidad Sergio Arboleda en lo profundo. Vale decir, para resumirles la naturaleza institucional de esta casa de estudios que, como notarán, surge de una forma de comprender a la persona humana, a la cultura y a la educación. La creación de la universidad respondió a un contexto cultural, social, educativo y jurídico caracterizado por profundas transformaciones sociales y culturales. La modernidad había introducido corrientes de pensamiento que, si bien aportaron avances importantes en ciencias, derechos y organización política, también promovieron perspectivas que relativizaban la verdad y reconfiguraban la visión cristiana del hombre y de la sociedad. En Colombia, estos procesos se manifestaron en la década de los 80, época en la que emergieron nuevas violencias que terminaron por sustituir el ideal formativo de la alta cultura y la norma social de la civilidad por una suerte de narcocultura y una lógica del beneficio que minaron en lo hondo el fin y la naturaleza de la educación universitaria. En este marco, dos humanistas cristianos, Rodrigo Noguera Laborde y Álvaro Gómez Hurtado, y un grupo de hombres ilustres que los acompañaron, consideraron que debía existir una institución de educación superior que preservara y transmitiera los valores que dieron forma a Occidente, pues consideraron todos ellos, afirmados además en un repertorio vastísimo de pensadores, que conservar es más difícil que destruir y que, por lo tanto, hay cosas dignas de ser preservadas, no porque sean viejas, sino porque son verdaderas, pues conservar no puede significar inmovilismo o anacronismo, sino prudencia y vigencia, fidelidad creadora a lo que perdura y custodia activa de lo que edifica. Por ende, crearon una universidad con base en un pilar fundacional superior, el humanismo cristiano, entendido como una forma de ver y de estar en el mundo que aúna la cultura grecolatina con la tradición cristiana. Esta casa de estudios no es, ni quiere ser, una simple institución dedicada a transmitir habilidades técnicas o destrezas útiles para el mercado. Es, ante todo, una comunidad viva de pensamiento y de formación. Por consiguiente, aquí entendemos que el conocimiento verdadero implica compromiso, compromiso con la cultura que nos da sentido, con la sociedad que nos reclama y por ello con la acción política que nos transforma. Así, esta universidad sostiene un credo profundamente tradicional, afirmando principios firmes frente a las corrientes ideológicas de tendencia que últimamente disuelven la verdad y la identidad humana. Por eso, frente al relativismo moral, la Universidad Sergio Arboleda proclama la existencia de una verdad objetiva que orienta la conciencia y la acción. Frente al perspectivismo antropológico, defiende un realismo que reconoce la naturaleza humana como algo dado y no construido. Frente al nihilismo cultural, afirma el sentido trascendente de la vida y de la historia. Frente al individualismo desarraigado, propone una comunidad fundada en el deber, la pertenencia y la solidaridad. Del mismo modo, frente al positivismo jurídico, reivindica la vigencia del derecho natural como fundamento ético de toda norma legítima. Frente a la hiperdigitalización que tiende a deshumanizar el aprendizaje, promueve una pedagogía crítica centrada en el encuentro personal y en el pensamiento reflexivo. Y frente a las modas de carácter efímero, afirma la validez de los principios perennes, que sostienen la dignidad del hombre y la continuidad de la cultura. De este modo, la Universidad Sergio Arboleda se presenta no como un eco del presente meramente, sino como una voz que custodia lo permanente en medio del cambio. De suerte que no es una institución universitaria que se sume a los discursos de moda que cambian con el viento, sino que busca custodiar y renovar desde la razón y la fe los principios que han dado forma a la civilización y a la auténtica libertad humana. Teniendo esto en mente, les doy la bienvenida a la Universidad Sergio Arboleda
y a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, pues bienvenida a toda la comunidad a este conversatorio. Este es el segundo que realizamos y esperamos que nos acompañen en el tercero, que será el 5 de noviembre. Para contextualizarnos, hicimos una breve recopilación de la trayectoria de cada uno de los precandidatos que nos acompañan y vamos a empezar con la doctora María Fernanda Cabal, que nació en Cali y su hogar está conformado por su esposo José Félix Lafurí y sus hijos Luisa, Denise, Santiago y Juan José. Y tras estudiar ciencia política se vinculó a distintos sectores productivos del país. Fundó el Student Travel Center con el propósito de apoyar a los colombianos interesados en realizar estudios en el exterior y creó la fundación de Fedegan, enfocada en la defensa de los derechos de las familias ganaderas del país. Desde el 2014 es congresista del Centro Democrático y ese año fue elegida representante a la Cámara y en el 2018 llegó al Senado de la República. Adicionalmente, en el año 2022 fue elegida senadora nuevamente con la mayor votación que ha obtenido una mujer en el país y se ha caracterizado por su posición crítica frente a las violaciones a los derechos humanos cometidas por las guerrillas, por su cuestionamiento a la impunidad que puede derivarse de los procesos de paz y por sus posturas frente a las políticas de los gobiernos de izquierda, tanto en Colombia como en otros países. El doctor Mauricio Cárdenas Santamaría, bogotano, está casado con Cristina Fernández Mejía, con quien tiene 3 hijas, Isabela, Andrea y Amalia. Es economista de formación, obtuvo su doctorado también en economía en la Universidad de Berkeley en California. Su sólida formación y trayectoria académica y profesional lo ha llevado a ocupar diversos cargos públicos con diferentes gobiernos, en donde se ha desempeñado como ministro de Desarrollo Económico, de Transporte, de Minas y de Energía, y de Hacienda y Crédito Público, así como director del Departamento de Planeación Nacional. Se le reconoce como un profesional preparado y experimentado en el manejo de lo público, con una agenda centrada en el cuidado de las finanzas públicas, la reducción de la pobreza y la formalización del trabajo. Y también tenemos a la doctora Palema Valencia Lacerna, que nació en Popayán, pero tiene corazón tolimense. Está casada con Tomás Rodríguez, con quien tiene una niña, Amapola, a quienes muchos consideraron o conocieron durante las sesiones virtuales del Congreso en la pandemia. Es abogada de la Universidad de los Andes y cuenta con una maestría en filosofía de la misma institución, además de una maestría en escritura creativa de la Universidad de Nueva York. Antes de llegar al Congreso, se desempeñó como periodista, columnista y analista política en distintos medios de comunicación nacionales y en 2014 fue elegida senadora de la República por el Partido Centro Democrático, cargo en el que ha sido reelegida en 2 ocasiones. Su trabajo legislativo lo ha enfocado en proyectos para reactivar la economía, reducir la pobreza, promover la inversión social y fomentar la austeridad estatal. Su oratoria y su capacidad de debate y su postura firme frente a los desafíos institucionales del país la han posicionado como una de las voces visibles dentro de su colectividad y actualmente continúa impulsando iniciativas orientadas a la transparencia estatal, la meritocracia y la participación activa de las mujeres en la política colombiana. Iniciaremos este conversatorio con la sección de preguntas que nacen en el campus de la Universidad Sergio Arboleda. Nuestra comunidad tiene inquietudes acerca de cómo se van a resolver algunas de las problemáticas que más les preocupan. De manera anticipada al conversatorio dispusimos de un espacio para que nos enviaran sus preguntas. De todas ellas hemos seleccionado algunas que serán las que los precandidatos responderán. Les recuerdo que cada precandidato cuenta con 2 minutos 30 para responder. Nuestro director del área de Política y Relaciones Internacionales, el doctor Freddy Barrero, hará las veces de… Es correcto. Primera pregunta, tiene que ver con las relaciones internacionales y es la siguiente. ¿Cuál sería su prioridad? Podemos empezar con Paloma. En las áreas de relaciones internacionales y defensa, teniendo en cuenta que en los últimos 4 años la posición geopolítica de Colombia se ha visto seriamente comprometida y cada vez es más débil, y esta se relaciona con la siguiente. ¿Cómo proyecta su gobierno manejar las relaciones internacionales con países de distintas orientaciones ideológicas, como son los casos de Venezuela o Estados Unidos, garantizando un equilibrio entre la cooperación diplomática, la defensa de los intereses nacionales y el respeto por los principios democráticos?
Doctor Camilo, muchísimas gracias. Doctora Lina, el ministro y la senadora, un saludo. A todos ustedes, qué rico compartir esta tarde en la Sergio para que conversemos sobre Colombia. Relaciones internacionales en este contexto se han convertido en las relaciones personales del presidente. Creo que hay un gran problema en la Constitución del 91 que nos generó una absoluta dominancia por parte del mandatario de las relaciones internacionales, que terminaron llevando a que uno confunde las relaciones internacionales que son de la nación, de todos los colombianos, con las relaciones de quien le cae bien a uno como presidente, la persona, que no tiene nada que ver. Lo primero es vamos a reinstitucionalizar las relaciones internacionales. ¿Eso qué significa? Que no son las preferencias de la presidenta Paloma Valencia, sino los intereses de la nación colombiana los que tienen que regir la orientación de la diplomacia. Y eso tiene que ver con que nuestra carrera de funcionarios en el exterior empiece a ser calificada por los servicios. Cuando usted habla de los consulados en Colombia, resulta que los consulados no atienden a la gente, las filas son tenaces, nosotros necesitamos que los cónsules cumplan, porque si no, así sean muy de carrera, no nos sirven. Y lo mismo, las embajadas son para que hagan negocios y abran espacios para los productos colombianos y los vamos a empezar a calificar. En los temas de Venezuela y Estados Unidos quiero ser muy clara. Yo estoy convencida de que el tirano de Venezuela va a caer y que nuestro gobierno va a ayudarle a Edmundo González y a María Corina Machado a volver a reconstruir Venezuela. Y aquí, como lo hemos tenido siempre con el pueblo venezolano, tendremos la mano extendida para ayudarles a poder sacar su democracia adelante, para que haya libertad, desarrollo y sobre todo crecimiento económico, para que la pobreza de los venezolanos se acabe. Y en el tema de los Estados Unidos, creo que uno tiene que ser pragmático. Si Colombia no hubiera tenido el plan de Colombia, nosotros hubiéramos terminado en manos del narcotráfico. Acuérdense que el narcotráfico en Colombia toma diferentes formas. Puede ser cartel, puede ser paramilitar, puede ser guerrilla, puede ser banda criminal, pero todo es narcotráfico. Nosotros buscaremos con toda ahínco un plan Colombia 2.0 que le permita a los colombianos recuperar nuevamente todo lo que significa el control territorial, reducirle los ingresos a los ilegales. Hoy exportamos el 70% de la cocaína del mundo, lo que significa que los grupos ilegales están moviendo más o menos 65 billones de pesos, mientras el presupuesto general de la nación tiene 64. Nosotros vamos a reducir esos ingresos para poder recuperar la seguridad, ojalá de la mano de los Estados Unidos. Con toda franqueza, les digo que si nosotros no tomamos decisiones firmes desde el primer día de mandato, nuestra sociedad difícilmente va a sobrevivir con 300.000 hectáreas de coca, minería ilegal y una criminalidad que hoy mutó. La criminalidad traspasa fronteras, tiene aliados en el mundo. El mejor ejemplo es los drones con los que asesinan policías, soldados y civiles que son hechos en el Táchira por Irán. Hezbollah hace mucho tiempo tiene su nido en Venezuela. Mi profesor Olavo de Carvalho me enseñó que el primer matrimonio que parecía imposible entre el Islam y el comunismo, que no tienen nada parecido salvo la tiranía, fue en Venezuela. Y desde allí han sido la punta de lanza de la expansión no solo de Hezbollah, sino de Hamás. Hay que alinearse con los países que defienden la libertad. Hay que alinearse con países que defienden la civilización judio-cristiana. Yo soy amiga de Israel, yo soy amiga de quienes han desafiado y sobrevivido al terrorismo. Ellos tienen que volver a ser nuestros principales aliados en la estrategia para derrotar los hoy grupos criminales que son los dueños de las regiones y los territorios de Colombia. Lo que pasó ayer en las elecciones, que todo el mundo dice cosas distintas, tiene dos variables muy peligrosas: narcotráfico
y los clanes de corrupción que se visten con distintos trajes y partidos políticos tradicionales, pero que roban en todos los gobiernos. Aquí no hay petrismo ni comunismo, aquí hay robismo, ladrones y narcos. Alinearnos con Estados Unidos significa tener un socio que nos compra el 38% de los productos y que necesitamos crecer más. Trump le extendió la mano a Milei, que afortunadamente ayer arrasó con La Libertad Avanza. Empieza el entierro del kirchnerismo. Y en ese arrasamiento, en esa estrategia, Trump le dijo, le doy 20.000 millones y si gana le doy 20.000 más. Hay que estar aliados de quienes son nuestros socios comerciales. Hay que estar aliados de los países que nos van a ayudar a sacar a Colombia adelante. Estoy convencida de que lo lograremos, no solos ni aliados con el mal, sino con los países que nos han demostrado que son los socios de la libertad. Bueno, en primer lugar, gracias Camilo, gracias Lina, gracias a ustedes los profesores, los estudiantes de la Sergio, muy complacido de estar con Paloma y María Fernanda y pues maravilloso tener esta oportunidad. Cuando hay una relación que se daña, que se deteriora y que es importante para la vida de uno, ¿cuál es la tarea que hacemos todos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Arreglar esa relación. Lo primero que tendrías que hacer como presidente de Colombia es arreglar la relación con Estados Unidos. Y tengo las credenciales para eso. Soy profesor, me encanta estar en un ambiente universitario, soy profesor titular de la Universidad de Columbia, una de las mejores universidades de los Estados Unidos. Fui investigador principal del principal centro de estudios de los Estados Unidos que se llama la institución Brookings. O sea, conozco por dentro cómo opera el sistema americano, demócratas y republicanos. Pero lo más importante, cuando estábamos en la recta final del acceso de Colombia a la OCDE, Colombia necesitaba el apoyo de Estados Unidos. Y ahí entablé una relación cercana, directa, con el yerno del presidente Trump, que en ese momento era su asesor en la Casa Blanca, Jared Kushner, quien nos dio la mano para que Colombia pudiera entrar a la OCDE. Qué importante para Colombia ahora, en esta segunda presidencia de Trump, tener esos vínculos, esa relación. En su momento trabajamos con el secretario del Tesoro, el secretario de Comercio, el secretario del Trabajo, fueron fundamentales para que nosotros pudiéramos entrar a la OCDE y todo eso gracias al apoyo, la guía, el acompañamiento que nos dio Jared Kushner. Entonces, estamos con las credenciales, conocemos el terreno, o sea, no perdemos tiempo. Lo primero que haré como presidente electo es irme a Washington con la ministra de Hacienda designada y con el ministro o ministra de Defensa designado. En el caso de ministra sé que va a ser una mujer, en el caso del Ministerio de Defensa hay que estudiarlo, hay que evaluarlo, pero me iré con ese equipo a hacer dos tareas. Primera tarea, reparar la relación que hay con los organismos multilaterales de crédito. Ustedes saben que a Colombia el Fondo Monetario Internacional le cortó el crédito, o sea, le bloqueó la tarjeta. Colombia tenía una tarjeta de crédito de 8.000 millones de dólares, en abril de este año un comunicado un sábado críptico en inglés dice: la tarjeta ha sido bloqueada. ¿Qué hizo Petro con su estilo? 3 meses después la devolvió porque ya no la necesitaba. Pues claro que la devolvió porque la tarjeta no le funcionaba, se la habían suspendido porque Colombia está en una crisis fiscal tremenda. Primera tarea en Washington, reparar esa relación con la banca multilateral. Segunda parada, Departamento de Estado y Departamento de Defensa. Colombia necesita apoyo para recuperar el control del territorio. Necesitamos tecnología, necesitamos información, necesitamos acceso a la inteligencia artificial, necesitamos los drones para destruir, y yo quiero ser el presidente que oprime el botón para destruir los cristalizaderos, los laboratorios, porque a los funcionarios, a los que están en el frente de esa tarea les sirve mucho el ejemplo que dé el presidente. El presidente expone su pellejo oprimiendo el botón para volar a los laboratorios y para fumigar otra vez los cultivos ilícitos. Pero necesitamos la ayuda de Estados Unidos. Así se repara la relación. Obviamente, es que es el gran contrasentido, no entender las relaciones internacionales, restablecer las relaciones con Israel. Termino. Hay que restablecerlas, obviamente. Y por último, las malas relaciones, cuando algo no funciona, cuando algo hace daño, hay que terminarlas. Hay que terminar esa relación con Maduro, con el tirano. No podemos seguir siendo aliados y apoyar la democracia nuevamente en Venezuela.
terminar esa relación y hacer parte del grupo de países que se encargan de tumbar a Maduro. Colombia debe hacer parte de ese grupo. Esa es mi política en materia internacional. Bueno, entonces pasemos ahora a la educación. Es un hecho global que la cultura, y especialmente la educación, se ha visto influenciada por la cultura woke. Este fenómeno ha sido tan fuerte que en varios países empieza a considerarse que la educación ha abandonado su rol formativo para convertirse en una herramienta de adoctrinamiento. En consecuencia, si usted fuera presidente, ¿limitaría las narrativas progresistas de la cultura woke? ¿O por el contrario, considera que este es un fenómeno que no existe o que si sí existe es irrelevante? Pero para cambiar esto, doctora Cabal, ¿usted quiere empezar contestando? El wokismo es la expresión más pura de la imbecilidad colectiva, promovida por adultos psicópatas que en vez de ir al psiquiatra van a un salón de clase a destruir a los estudiantes jóvenes, a alterarles sus emociones y sus deseos, a crearles tal nivel de confusión para volverlos personalidades frágiles. El wokismo humanizó a los animales y animalizó a los humanos. El wokismo solo ocurre en las sociedades libres. Usted nunca verá a nadie disfrazado de perro caminando en 4 patas con un collar arrastrado por otro, ni en China, ni en Rusia, ni en Irán, ni en Cuba. Solo lo van a ver en el mundo libre, porque las sociedades que adquirieron bienestar y tienen libertad, es increíble cómo la mente humana tiene tiempo para ver cómo se autodestruye. Ustedes, si se van hacia atrás o se van a países muy pobres, que ustedes ven una mamá tener que ir con sus niñitos a recoger agua 3 kilómetros para no morirse de hambre, o tener que cortar la leña para no morirse de frío, ¿ustedes creen que esa mamá o esa persona tiene posibilidad de pensar que es perro o gato? No. Y peor aún, esto terminó de contaminar a la juventud porque el 90% de lo que sale de aquí es basura. La pérdida de identidad entre lo que es real y fantasía es de una peligrosidad inmensa. Al final, es una estrategia de muerte, es una estrategia de depresión, de tristeza, de insatisfacción, que lleva a eso, al suicidio y a la muerte. Entonces yo quitaría de todos los currículums la posibilidad de generar confusión, más aún, absolutamente prohibido en menores. ¿Cómo es así que jueguen con niños que están en plena formación, con adolescentes que están formando su identidad sexual y su personalidad? La sexualización temprana es porque el adulto es un degenerado. Deje crecer a los niños. Cuando sea grande usted puede hacer lo que le da la gana, ponerse plumas, haga lo que quiera, pero mientras usted es niño y crece tiene que estar protegido por un Estado que debe proteger a la familia. Con mis hijos no te metas. Sí, alternamos, bueno, alternemos aquí género. A ver, wokismo tiene muchas interpretaciones, la gente puede pensar cosas muy distintas, no es un término, por cierto, de uso común y frecuente en Colombia, entonces quiero aterrizarlo a cosas concretas. Primero, una forma de wokismo en Colombia que nos ha salido muy cara, muy cara, es la consulta previa. A mí cuando me hablan de la deuda histórica, yo ya me pongo nervioso. La deuda histórica, y que son 200 años, dicen otros 500 años, no hay ninguna deuda histórica, lo que hay son necesidades, hay que resolver problemas. Hay que hacer infraestructura, hay que construir energía solar, energía eólica, hay que hacer carreteras, hay que tener desarrollo. Y nos inventamos un cuento en Colombia hace 30 años que se llama la consulta previa. Lo importamos de la OIT, pero nos ha salido carísimo esto. Eso nos cuesta fácil medio punto de crecimiento económico por año. Nos vamos a quedar sin luz,
porque las consultas previas no han permitido que se instale la capacidad de generación que está pendiente en La Guajira. Ya nos quedamos sin gas. No quiero quedarme en la consulta previa porque es que sería coger el wokismo solo en una dimensión. Necesitamos gas, hay gas en un pozo que se llama Sirius, 120 kilómetros costa afuera, al frente del Parque Tayrona. Hay que hacer un gasoducto para traer ese gas al continente, son 120 kilómetros, hay 120 consultas previas ya inscritas. O sea, no va a haber gas por cuenta del wokismo local. La consulta previa es el wokismo colombiano. Y eso hace que se frene este país. Y por otro lado, las comunidades indígenas dicen, deme la deuda histórica, págame la deuda histórica. Pero ¿cómo la va a pagar si ustedes mismos no dejan que haya crecimiento económico? Aquí tenemos que decirnos las cosas como son, de frente, la verdad. Entonces, el wokismo convertido en bloqueo al crecimiento es algo que al final pagamos los platos rotos todos. Pero, ya que estoy hablando de eso, el wokismo también mucha gente lo interpreta como garantías, derechos a las libertades individuales, etcétera. Yo creo en eso, yo creo al punto donde nos ha llevado la Corte Constitucional. Yo defiendo las tesis de la Corte Constitucional en cuanto a el matrimonio entre parejas del mismo sexo, adopción de parejas del mismo sexo, el aborto en las condiciones fijadas por la Corte Constitucional. ¿Por qué? Yo soy católico, soy creyente, pero como presidente de Colombia tendré que ser el jefe de Estado y por lo tanto defensor de la institucionalidad. La institucionalidad ha definido unos principios, yo los defenderé también. Entonces, esa es mi visión es institucionalista. Algo final, creo que el Estado se necesita, estoy de acuerdo con Milei en que hay que hacer un ajuste grande, apretarse el cinturón, pero no estoy de acuerdo con Milei en que el Estado es superfluo, que es irrelevante. No, yo creo mucho en la necesidad del Estado para cerrar brechas, por ejemplo, para que haya crédito educativo subsidiado a los estudiantes universitarios, que el ICETEX funcione. Entonces, para eso existe el Estado y es necesario que dé créditos, pero no en función de si es una universidad pública o una universidad privada, para todos los que lo necesiten, para todos los que el crédito no es para la universidad, el crédito es para el estudiante. Entonces, ojo, no al wokismo que nos paraliza y que se convierte en una deuda histórica impagable y que todo es un reclamo y que todo el mundo entonces ha sido perjudicado. No, vamos para adelante a crecer, pero sí a defender derechos individuales y sobre todo defender la importancia del Estado para cerrar brechas. Y lo digo con particular énfasis aquí en la universidad. Imposible que Petro sea el causante de que muchos estudiantes de esta universidad de La Serio se hayan tenido que retirar porque les quitaron los créditos del ICETEX. Eso es inaceptable. 7 de agosto del próximo año vuelven a estar esos créditos disponibles para ustedes. Bueno, yo sí voy a contestar la pregunta, porque el wokismo en la estorno escolar, que el ministro no quiso contestar, sí tiene una interpretación precisa. Y es la idea de que cuando hay un niño que tiene una diversidad sexual, hay que preparar ese ambiente para recibir ese niño, para que no le hagan bullying, para poderlo manejar, y yo en eso estoy de acuerdo. Cosa distinta es que usted pretenda que para que el niño no tenga problemas de identidad de género o cuestiones de identidad de género, todo el mundo tiene que tener confusión de identidad de género. Cuando usted le dice a un niño, no, es que tú todavía no sabes si tú eres niña o niño, usted le está creando un problema que ese niño no tiene, que son dos cosas completamente distintas. Yo sí creo que uno tiene que tener toda la tolerancia y el cuidado con una persona que expresa una identidad de género o una identidad sexual distinta. Me parece que uno tiene que poder cuidar a ese niño y sus papás son los encargados. Para mí el principio general es que el Estado no se le debe meter a uno en la casa y los profesores no se le deben meter ni en la orientación política, ni sexual, ni filosófica de los niños. Esos son asuntos que corresponden a la crianza de los padres, porque uno de los temas centrales que uno tiene que entender aquí es que todos podemos crecer en los ambientes sociales y nos tenemos que encontrar, pero sí tiene que haber una limitación en torno a qué es lo que un profesor puede decirle a un niño, qué es lo que puede hacer con el hijo de un niño, de uno o de otro, porque aquí podemos tener todos ideologías distintas. ¿Y qué es lo importante? Que sea la ideología de sus papás la que impere. A mí me molesta el adoctrinamiento sexual
como me molesta el adoctrinamiento político, como me molesta infinitamente el adoctrinamiento en cualquier campo que no tenga que ver con la enseñanza de los conocimientos. Y yo creo que por eso hemos promovido desde el Congreso muchas iniciativas, donde lo que queremos es que la gente pueda crecer en libertad. Si a usted le van a hablar de política, que le hablen de un tema y le hablen del otro, no el profesor adoctrinarlo de acuerdo a su percepción de lo que debe ser o cómo debe ser de acuerdo a la afiliación política de quien orienta. Pero también es muy importante decir, yo sí creo que los niños hay que protegerlos. Y los niños necesitan que sean sus papás los que definen los asuntos. A mí una cosa como la de California, donde el niño puede decidir que cambia el pronombre con el que lo tienen que llamar, digamos, la niña dice que le quiere que le digan él y que entonces los profesores pueden hacerlo sin avisarle a los papás, me parece que es abusivo. Si la niña quiere hacerlo y lo ha expresado así, esa es una conversación que incluye a los papás, porque es que la patria potestad de los padres no se la pueden brincar. Yo creo que uno tiene que ser muy tolerante y muy respetuoso, pero al mismo tiempo tiene que ser muy respetuoso de los papás y de que los papeles que cumplen los papás. Uno de los temas que yo creo que es central para Colombia es que volvamos a reanimar a los padres de familia, a las madres de familia, a que sean ellos los que orienten la formación de sus hijos. Muchos papás han renunciado a eso, nunca les hablan de nada y entonces terminan los profesores asumiendo posturas que no les corresponden. Para mí el Estado ni el profesor tienen por qué entrar en los ámbitos que son necesariamente privados de la familia y en los cuales me parece inaceptable la exclusión de los padres de familia en muchos de estos contextos del wokismo. Sabemos que el tema de la cultura woke no queda agotado y que nuestros estudiantes tendrían muchas otras preguntas al respecto. Luego podremos mirar mecanismos para recolectar esas preguntas y hacérselas llegar a nuestros candidatos. Incluso yo haré algunas otras preguntas, especialmente al doctor Cárdenas. Bueno, sin preámbulos, seguridad. Para los tres, ¿qué medidas de choque implementará como presidente de la República para recuperar el pleno control del territorio nacional por parte de las Fuerzas Armadas que se han visto amarradas por la política de la actual administración? Y aquí viene una subpregunta y es, ¿de qué manera su gobierno abordaría la creciente problemática de inseguridad y la delincuencia actual en el país, garantizando la protección de los ciudadanos y el fortalecimiento institucional? ¿Podemos empezar, Paloma? Yo estoy convencida de que la seguridad empieza porque uno tenga unos grupos ilegales que no estén llenos de plata. Cuando usted está vendiendo el 70% de la cocaína del mundo y cuando hablamos de que estamos exportando más de 1.800 toneladas métricas de cocaína, un parangón. En la época cuando éramos un narcoestado de Pablo Escobar, teníamos 500 jóvenes, 500. Hoy, después de las incautaciones, que sí es cierto, son buenas en términos netos, tenemos 1.800. Lo que pasa es que las incautaciones no son buenas cuando usted las mira con relación a la cocaína disponible. Cuando la mira con relación a la cocaína disponible son las más bajas de los últimos 12 años. Nosotros por eso creemos en la política de las 4 R's, reducirle los ingresos a los ilegales, política antidrogas, pero también imputaciones por línea de mando. Porque es que la política antidrogas no es solamente fumigar y acabar los laboratorios, es combatir el tráfico que tenemos en las ciudades con microtráfico y con bandas criminales que se han ido tomando todos los municipios de Colombia. Nuestra segunda R, robustecer la fuerza pública. Necesitamos inteligencia, necesitamos tecnología, necesitamos drones, morteros de alta precisión que nos permitan realmente recuperar el dominio soberano del territorio. Tercero, necesitamos reconquistar las comunidades. Unas comunidades que viven del narcotráfico, como mis comunidades campesinas del Cauca, no les va bien. No es verdad que el narcotráfico enriquezca a los campesinos, todo lo contrario, los saca del Estado de Derecho. Son sus hijos los que terminan reclutados. Hay 3 veces más incidencia de violencia sexual en esos territorios que en otros municipios. Y lo que es más grave,
Son esos ciudadanos los que terminan poniendo su vida para poder tomar decisiones de vivir en libertad. Nosotros promoveremos sustitución forzosa de cultivos, pero no solamente de cultivos, los haremos socios de las fábricas de transformación de esos cultivos que nos permitan traer de la mano de la fuerza pública, porque solamente la acción cívico-militar es capaz de proteger a la ciudadanía, porque esa unión entre la ciudadanía y la fuerza pública se vuelve un puño de acero contra la criminalidad. Y por el último lado, vamos a restablecer el principio de legalidad. Y eso le suena a la gente raro, pero si yo les preguntara aquí, llegara un gringo y dijera, si uno mata en Colombia, ¿qué le pasa? ¿Ustedes qué dirían? Se me acabó el tiempo. Depende. ¿Y sabe de qué depende? De si su grupo está o no en negociaciones, si lo mató por razones políticas o si lo mató por razones económicas. No, señor. Lo que significa la legalidad es que hay un principio claro. Usted comete un delito y no hay negociación, no hay justificación y no hay nada que valga. Usted va a la cárcel. Bueno, me gustó cómo enfocó la pregunta usted, Camilo, que es plan de choque. Hablemos del 7 de agosto del 2026, hablemos de los primeros 100 días de gobierno. ¿Qué se puede hacer en los primeros 100 días? Yo diría, primer decreto, se levantan todas las mesas de negociación de la paz total, no más paz total. Se revocan todas esas decisiones que han suspendido las órdenes de captura, se vuelven a activar todas las órdenes de captura, los llamados gestores de paz de vuelta a las cárceles. Y tercer elemento, va a ser necesario en ese momento hacer un traslado presupuestal, recortando recursos del presupuesto del 2026 que están en el Ministerio de la Igualdad y en la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres, quitarle esa plata, quitar los contratos de prestación de servicios, los mismos con los que ganaron la votación ayer. Tengan la certeza absoluta que esa votación fue alta para lo que se esperaba, 2,5 millones de votos, porque hubo 600,000 personas que son los contratistas cuya única función es la de votar por los candidatos del pacto histórico. Por eso los resultados. Y ya están pensando para el año entrante, oigan esto, Paloma, concéntrese. Le voy a decir, es algo gravísimo, María Fernanda. Esta mañana están llamando a funcionarios dentro del Estado colombiano a pedirles el puesto porque se dieron cuenta que les había dado rendimiento y rédito esa política de contratar gente para votar por el pacto histórico, están retirando gente para que entre más para las consultas de marzo. Vienen más OPS y están sacando gente de las de libre nombramiento y remoción para poder poner a los del pacto histórico. La estrategia político-electoral del año entrante se llama nómina y OPS. Bueno, ¿qué es lo más importante de todo esto? Con la plata que nos vamos a ahorrar de las OPS, la plata del Ministerio de la Igualdad, un traslado presupuestal para la seguridad del plan de choque, Camilo, al Ministerio de Defensa. Porque ¿qué pasa? Hoy no tienen la plata para los repuestos, para el mantenimiento ni para los combustibles. Colombia tiene, oigan esta cifra, tiene 130 helicópteros en la fuerza pública. Operacionales hoy hay 32. El resto está por falta de repuestos, mantenimiento, incluso combustible. Entonces, el traslado presupuestal, usted me está preguntando por el plan de choque, no le estoy dando la visión de los 4 años, es para que la fuerza pública tenga con qué, porque le vamos a dar el mandato de ir a tomar el control del territorio y ellos van a decir, pero ¿con qué recursos? ¿Con qué criterio? ¿Cuál debe ser la prioridad? ¿Qué es lo que debemos hacer primero? Se acabó el tiempo. Lo primero en este plan de choque es taponar, sellar el Catatumbo, la frontera con Ecuador. ¿Por qué? Porque por ahí está saliendo la droga, por ahí está entrando toda la insurgencia, los grupos armados organizados, fortalecidos, robustecidos, etcétera. Entonces, taponar el Catatumbo es primero y vamos de ahí hacia el interior. Y lo mismo, obviamente, con todos los temas relacionados con la interdicción en el Pacífico colombiano. Esas son las prioridades para retomar la seguridad. Ciudades, extorsión como el delito que más afecta a toda la población. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cámaras de reconocimiento facial y en algunas ciudades del país vamos a tener que meter al ejército porque la fuerza pública necesita hacer esa presencia, la policía no fue capaz sola. Entonces, ejército en unas zonas donde hay alta extorsión. Estuve, digamos, en el Gran San, aquí en la ciudad de Bogotá, para tener ese ejemplo, ahí necesitamos meter ejército para controlar a los extorsionistas. Y vamos a hacer otra cosa, esta es más de mediano plazo, cárceles con el sector privado.
APPs para hacer cárceles. El sector privado va a ser mejor que el IMPEC, construyendo, manteniendo, operando y dándole la seguridad a las cárceles. El primer día de mi mandato voy a tener listas las resoluciones. Una, restituyendo a los mejores hombres de la fuerza pública. Los mejores que combatieron en zonas como el Cauca, como el Catatumbo, como el Chocó, que conocen esa geografía agreste de Colombia. Restituir la inteligencia y la capacidad de los batallones de inteligencia que desmanteló Petro, porque toda esta es una estrategia creada. La ruptura con Israel no es porque a Petro le interesen los niños de Gaza, a él no le importan los niños ni de Tibú, ni el reclutamiento en el Cauca, ni los del Chocó, ni nada, es mentira. Necesitaba romper con Israel para desmantelar el ejército de Colombia. Nuestras operaciones estaban soportadas por Israel y nuestro armamento también en gran parte. Restituir a los mejores y alinearnos del lado de Israel para volver a tener esa capacidad ofensiva. Cerrar los corredores territoriales porque son los mismos, es la misma geografía por donde sale la coca y la minería ilegal, entran las armas y entran la trata de personas. Cierre corredores fue lo que hizo Uribe. Restablezca la capacidad, pero además el honor de la fuerza pública, porque tuvimos el mejor ejército del mundo, que nos regaló las mejores operaciones militares como la Operación Jaque, y hoy tenemos un ejército que volvimos 30 años atrás, con las botas rotas, sin munición, sin ganas de pelear, sin apoyo aéreo. Ninguna guerra se gana, señores, sin superioridad aérea. Pero hay que recordar algo. El punto 4 del Acuerdo de La Habana arrodilló el Estado colombiano a pedir permiso para erradicar. Esa fue la herencia de Juan Manuel Santos, que ahora viene a darnos lecciones. Así no es, señor. Aquí hay responsables de lo que sucede hoy. Ahora se van a encontrar ustedes candidatos de todos los colores y sabores, candidatos que votaron sí al Acuerdo de La Habana, que dividieron la sociedad entre amigos y enemigos de la paz, cuando nosotros lo único que hacíamos era demostrar que iba a haber una debacle. 300.000 hectáreas de coca que terminaron reforzadas por el litigio estratégico en sentencias judiciales irresponsables de la Corte Constitucional. Para terminar, uno es responsable de sus actos. En Colombia no hay responsable, los políticos les importa un carajo. ¿Quiénes votaron que el glifosato daba cáncer? ¿Quiénes tienen hoy expuestos a soldados a perder sus piernas y a ser quemados vivos cuando hacen erradicación? ¿Quiénes? ¿Los que nos van a resolver el problema hoy para mañana? No. Aquí la estrategia de seguridad nacional tiene que ser una política de Estado, no de gobiernos, que usted comience una erradicación y venga un juez promiscuo a detenerla como pasa en Colombia. Aquí tiene que ser concertado con las Cortes y concertado con el Congreso si queremos tener país. Bueno, y esta es nuestra última pregunta de este segmento. ¿Hay derecho a réplica? No. Bueno. Pero si quieren pueden… No importa, pero yo sí creo que hay que tener una visión alternativa para precisar unas cosas. Pero en este momento no, porque vamos a hablar de salud. Listo, porque aquí estamos es con el vidrio panorámico, no el retrovisor, amigo. Listo. Ahora vamos a hacer una pregunta con respecto a la salud. ¿Qué viene para los colombianos en su gobierno en términos de salud, teniendo en cuenta las reformas que ha adelantado este gobierno? ¿Listo? Doctor Cárdenas, usted sí quiere hablar, ¿cierto? Bueno, sí. Y la pregunta me cae como anillo al dedo porque esta mañana estuve varias horas en el Hospital de la Misericordia, en el sur de Bogotá. Por cierto, un hospital bien manejado. Y hablé con muchas personas que trabajan en el área médica. Bueno, conocí a la directora de la unidad de cuidados intensivos es todo el hospital es para menores de edad y el área de enfermedades respiratorias. Y le pregunté, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es una debacle. Obviamente la estatización de la salud es un desastre, la han hecho por la puerta de atrás, por la
intervención de las EPS no responden, no funcionan, a la gente no le dan las citas, no le dan las autorizaciones para los procedimientos y no les dan los medicamentos. Ahí necesitamos un plan de choque, exactamente igual. Yo que digo los dos, qué bien pensar las dos preguntas. Los dos planes de choque que se necesitan el 7 de agosto son el de la seguridad y el de la salud. En los dos casos hay reformas de fondo, estructurales, pero lo más importante en los primeros 100 días es evitar que la gente se muera. Y los colombianos hoy se están muriendo, especialmente pacientes con enfermedades de alto riesgo, cáncer, diabetes, pacientes trasplantados, enfermedades mentales. Entonces, ¿en qué consiste el plan de choque? Lo primero, hay una deuda con el sector de la salud por el mal cálculo de la UPC. Entonces, no el día de la posesión, el día de la elección, ya en el grupo del empalme hay que decirle a este gobierno, mire, usted tiene una cantidad de pasivos que no ha reconocido, que los vamos a hacer explícitos. Usted le debe a la salud 30 billones de pesos, le debe a las empresas distribuidoras de energía 7 billones de pesos. Vamos a mostrar la verdad de lo que debe este gobierno, que es mucho más de lo que está diciendo en los libros. 30 billones de pesos para la salud, pero no a la topa tolondra, 30 billones a las EPS para que a su vez paguen las cuentas que se deben en las IPS y en los laboratorios y para que reabran la red. Parte del problema que hay hoy en día es que usted llega como afiliado a la nueva EPS, llega a urgencias en la Clínica Primavera en Villavicencio y le dicen no, ya no hay convenio. Entonces lo primero es, EPS, vamos a pagar los 30 billones, pero reabra la red, páguele a los laboratorios para que vuelvan a producir los medicamentos. ¿Qué está pasando hoy en Colombia? Esto es increíble, pero es cierto. Primero hay medicamentos que ya no se producen, así no se los da la EPS, pero ni siquiera si usted quiere comprarlos los puede conseguir. Y los laboratorios internacionales, como saben que Colombia se volvió mala paga, mandan unos medicamentos que ya están a punto del vencimiento. Entonces, ojo, vamos a irrigar al sistema con esos recursos para que se reabra la operación y para que pueda el paciente que tiene una atención, un tratamiento pendiente para que se lo puedan dar. Ese es el plan de choque. A mediano plazo, vuelve el aseguramiento al sector privado. Esto en manos del sector público es el desastre, es la gente muriéndose en las camillas, en los corredores de los hospitales. Vuelve el aseguramiento, pero con un plan de beneficios que sea acotado, que la gente sepa, cubre esto, no lo cubre, porque si no, no hay aseguramiento, si no lo que hay es una cantidad de cuentas pendientes de que el gobierno las tiene que pagar. Y lo más importante, el plan de choque, espero que eso le guste, Camilo. Yo tengo experiencia interviniendo entidades, pero del sector financiero, como ministro de Hacienda, fui ministro de Hacienda 6 años. No me tembló la mano para intervenir, pero para nombrar interventores que arreglaron los problemas. Intervinimos a Interbolsa, por ponerles un ejemplo. La principal comisionista de bolsa, ¿quién se acuerda de eso? No, se manejó bien. ¿Qué estamos haciendo ahora? Este gobierno pone de interventores a intermediarios, recomendados de los políticos, recomendados de Roy Barreras. Son los que están ahí, o de Benedetti, son los que están ahí. No son interventores, son intermediarios. Para hacerle el favor al político, no para cuidar al paciente, para pagarle las cuentas a las IPS o a los laboratorios que están dispuestos a apoyar al pacto histórico. Eso lo tenemos que acabar. El 7 de agosto se les revoca a todos esos interventores su nombramiento y vamos a poner interventores, mientras tanto, mientras devolvemos el sector de la salud al sector privado, interventores que sepan, que conozcan del sector. Ese es el plan de choque. También fue un plan premeditado. El socialista ama el control. Tener 25 millones de pacientes en la nueva EPS e intervenir EPS que funcionaban bien, fue un delito premeditado, un concierto. Solamente ver la intervención del superintendente de salud con Keralty es una grosería, con copy-paste de otras intervenciones. Pero es que ellos llegan a avasallar. Ellos nunca les importó que hubiera calidad. Colombia tuvo el mejor sistema de salud, puede ser del mundo, probando que el sistema mixto obliga a que la competencia brinde calidad. Cumplimos con un principio que busca siempre el sistema de salud, que es el de solidaridad. Así como se atendían personas de estrato 6 en la clínica Santa Fe o en la clínica Valle de Lili, se atendían personas de estrato 1. No había diferencia de clases sociales. Se cumplió. ¿Que había ladrones? Sí, hay ladrones en la CPS, muchos. ¿Por qué hay ladrones? Porque no hay control. ¿Por qué roban en la empresa privada? Cuando no hay control, cuando usted no audita, cuando su sistema contable no es eficiente.
Aquí había que detener los robos, que sí los ha habido. Pero esa fue la excusa de Petro, porque Petro ama la religión que se llama el Estado. Él le rinde pleitesía al Estado. Él cree que el Estado es el que resuelve los problemas como si fuera un ente, no como si fuera un número de burócratas que cumplen distintas funciones o ninguna, calentar la silla, pertenecer a un grupo político. Volver al sistema mixto es una obligación, transparentar y sanear las cuentas. Hay que buscar recursos en el exterior, hay que buscar cómo lograr pagar deudas que hoy generan el gran problema. No pagar, no corregir la UPC terminó generando toda una cadena de escasez. No pagar la deuda que venía de atrás, que porque era del gobierno anterior, fue la mejor excusa para dejar morir la gente. Este gobierno quiere que la gente se muera. La gente está haciendo fila esperando un medicamento, ni que hablar de los pacientes de alto costo, más de 1.500 van muertos este año, ni los pacientes de enfermedades huérfanas, no les importa, no les interesa, no hay moral. O sea que hay que recuperar, sí, cerrar los boquetes del ladronismo, porque en este país no es que falten los recursos, sino que sobran los ladrones. La salud era la conquista social más importante que tenía Colombia. Piénsenlo y verán, nosotros teníamos mejor salud que educación pública, mejor salud que servicios públicos, mejor salud que transporte público. Era una cosa en la cual los colombianos teníamos un conocimiento y de hecho muchos países en vía de desarrollo venían a Colombia a copiar un sistema que había logrado, teniendo poquita plata, teniendo poquitos médicos y teniendo poquiticas enfermeras, una cobertura de los servicios que era absolutamente impresionante. El gobierno decidió llevarlo a la crisis. Tenía una teoría. Él dijo, es que la salud está muy cara, es que no le pagan a tiempo a las clínicas y a los hospitales, es que nosotros somos capaces de prestar un mejor servicio. Y se hizo el experimento. Intervino 9 EPS, 29 millones de usuarios. Y entonces los resultados hablan solos y la paja se acaba. Porque lo que mostró es que subieron las quejas, la gente no la atendían bien, pero no solamente eso, se triplicaron las tutelas. ¿Ustedes se acuerdan el petrismo hablando de las 100.000 tutelas? Pues ahora hay 300.000 solamente en las intervenidas. ¿Se acuerdan ellos diciendo que pobrecitos las clínicas y los hospitales porque no les pagaban a tiempo? Pues el gobierno no ha pagado a tiempo. Con el famoso giro directo empezaron a pagar tarde 20% y ponieron a los hospitales a perder 20% mensual. De manera que hoy usted se encuentra con urgencias cerradas, con pediátricos cerrados, con hospitales como el de Kennedy para atención de los niños recién nacidos cerrados. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Inyectarle recursos al sistema. Y por eso tenemos un desacato ante la Corte Constitucional, esperando que la Corte ordene que le desembolsen recursos a la salud, porque hay que llevarlo vivo al 26. Y después, vía titularización, esto es, entregando, reconociendo la deuda, que son 33 billones, más la que va a dejar Petro. Simplemente piensen en esta cifra. Petro recibió las EPS intervenidas con un patrimonio de menos 1.5 billones de pesos, hoy están menos 10, o sea que a los 33 hay que sumarle los 10 adicionales y vaya sumando lo que le debemos todavía más a los hospitales y las clínicas, porque la deuda se ha agravado en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Lo segundo que vamos a hacer es cerrar las venas rotas, ese famoso MIPRES donde a usted le recetan cualquier cosa y vale $1 millón diarios y el sistema lo tiene que pagar. No señor, tendremos como en el Reino Unido un comité de expertos que diga cuándo una tecnología amerita entrar al sistema. Tercero, vamos a llevar salud a través de centros de salud con imágenes diagnósticas, inteligencia artificial y conectados con internet que nos permitan conectarnos con los grandes hospitales de Colombia y que el especialista desde cualquier lugar de Colombia resuelva y acompañe la atención copiando lo que ha hecho el Valle del Lilí con el Hospital Padrino. Y termino con lo siguiente. Hay que cuidar los hospitales públicos, que hoy son contrataderos de los alcaldes y los gobernadores. Buscaremos que la atención en los hospitales públicos se dedique a salud y vamos a sacar todos esos famosos supernumerarios que han desangrado el sistema.
Bueno, entonces vamos a pasar ahora sí a nuestro segundo segmento, donde es sí y no. Entonces quiero invitar a nuestros candidatos a que busquen sus paletas de respuestas debajo de sus asientos. Invito al decano de la Escuela de Política, quien va a hacer las preguntas correspondientes, porque las respuestas cortas y al grano son siempre las más difíciles, especialmente frente a problemas complejos. Sí, este lo vamos a hacer rapidísimo. Sí, básicamente es rojo en desacuerdo y verde de acuerdo. Exactamente. Entonces, Ya. Pero hagamos entonces, a mí me van a regañar por estas preguntas porque hay unas muy serias, otras no tanto, pero yo sí quisiera preguntarles a ustedes, ¿ustedes vivieron sabroso en los últimos 3 años y medio? ¿Vivieron sabroso? Ok. ¿Ustedes como presidentes de la República estarían dispuestos a madrugar más? A madrugar. Y trasnochar. Está muy bien. Trasnochar trabajando. ¿Ustedes hoy, 27 de octubre del 25, consideran que el gobierno les ofrece total garantía para el proceso electoral? ¿Impulsarían el fracking para la exploración y explotación petrolera y gasífera en Colombia? ¿Buscarían eliminar al ICETEX? Muy bien. Bueno, pues es que son preguntas que vamos a hacer a todos. ¿Adelantarían procesos de paz con grupos armados ilegales? ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial debe tener límites legales estrictos antes de aplicarse en el sector público? Una pregunta pensando en ustedes tres. El 1 de noviembre nosotros vamos a tener los primeros resultados de encuestas, ¿no es cierto? En caso de que exista un candidato de su línea política que le haya ido mejor que ustedes, ¿ustedes estarían dispuestos a apoyarlo? ¿De otro? Nosotros tenemos un procedimiento interno. No, yo sé el procedimiento de ustedes, pero… Pues no, usted se va a retirar el 1 de octubre. Pero nosotros tenemos un proceso interno, o sea, no, si nos vamos a retirar el 1 de octubre, no. ¿Puedo contestar en 10 segundos? Yo no me voy a guiar por la encuesta del 1 de noviembre, yo me guío por la consulta del 8 de marzo. Y lo que salga de esa consulta lo respeto. Así es. se compromete a respaldar efectivamente a la fuerza pública, exigiendo a la vez rendición de cuentas cuando haya abusos comprobados. Claro que sí. ¿Mm? Si la fuerza pública no tiene seguridad jurídica, nadie nos va a defender. Perfecto. Creará un sistema de prácticas y un primer empleo remunerado en entidades del Estado para estudiantes universitarios. ¿Cómo un primer empleo? Un sistema de prácticas empresariales y primer empleo remunerado en entidades del Estado para estudiantes universitarios. Desde pequeño sí se puede. Se compromete a defender el Estado social de derecho respetando la separación de poderes. Eso era todo, rapidito y al grano. Muchas gracias. Bueno, el doctor Cárdenas nos tiene que dejar porque tiene un compromiso periodístico. ¿Algunas palabras para cerrar? No, muchas gracias. Muchas gracias a las dos precandidatas. Mucha suerte en sus procesos internos en el Centro Democrático. Y bueno, espero que más adelante nos encontremos todos los que estamos buscando que esta larga, oscura y difícil noche petrista pase. Ojalá que todos los que queremos que este país coja un nuevo rumbo, pues nos encontremos más adelante, porque yo insisto que es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Muchas gracias, doctor Cárdenas. Entonces, ¿sí, señor? El doctor Cárdenas nos deja frente al tercer segmento que podría ser el más interesante, que se llama Hot Seat, la silla que quema. Porque decidimos utilizar la inteligencia artificial para hacer la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué decía el prompt? Actúa como un politólogo especializado en historia colombiana y psicología social, particularmente psicología multitudinaria.
Hoy tienes la oportunidad de sentarte a conversar en un espacio universitario con algunos de los precandidatos presidenciales para las elecciones del 2026 en Colombia. Los precandidatos presidenciales son María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Haz un barrido de sus redes, entrevistas más relevantes, propuestas de programas y trayectoria para proponer 2 preguntas sobre los temas que cada uno de estos precandidatos menos suele tratar. ¿Qué preguntas les harías? Entonces, ¿quién quiere comenzar? Porque cada una tiene una pregunta distinta. ¿Listo? Doctora Paloma. A ver, me interesa Entonces, saber qué tema no trata. ¿Cómo dice esto? Hay un contexto breve que nos expone ChatGPT. Senadora del Centro Democrático, especializada en economía, política con énfasis en reforma institucional, transición energética reciente, pero menos visibilidad en ciertos ámbitos de equidad social universitaria. Temas poco tratados: inclusión social en el ámbito de la educación superior, bienestar psicológico de los jóvenes universitarios y transición energética con enfoque de justicia social. Entonces, la pregunta ¿cuál es? Porque ese fue el contexto que nos dio ChatGPT. La pregunta es, usted ha trabajado, y eso que estuve trabajando para entrenar un poquito el chatbot para entender cuál era el contexto que íbamos a manejar. Usted ha trabajado en temas institucionales y de justicia, pero la universidad no es solo académica, es también un espacio de bienestar. ¿Qué medida concreta ofrecerá para atender la salud mental de los estudiantes universitarios en un área que cada vez es más visible, pero poco abordada por los programas presidenciales? Es súper importante. Primero, yo sí me he metido mucho en los temas universitarios. De hecho, yo fui la única congresista que he defendido ser pilo paga y sin vergüenza, porque a mí sí me parece muy importante que los niños de escasos recursos y los jóvenes de escasos recursos tengan el derecho a escoger su universidad. Y me parece clave que los jóvenes de escasos recursos lleguen a las universidades privadas y le muestren la capacidad que tienen y que nos podamos hacer amigos y que rompamos las barreras sociales que tiene este país. Y estoy dando una pelea muy dura en la Universidad Nacional, que se la han entregado a la delincuencia y que Petro violó la ley para montar un rector de su preferencia defendiendo la institucionalidad. ¿Sabe qué es lo más importante para un estudiante de una universidad pública? Que no le hagan paro en la mitad de su semestre, para que no le toque alargarse su carrera, porque cuando uno necesita salir a trabajar, lo más importante es que se cumplan. Y nosotros vamos a recuperar esa tranquilidad de que las universidades públicas son sagradas para los estudiantes, no más guerrilleros, ni bandas criminales, ni encapuchados en las universidades públicas. Eso es muy importante para la salud mental. Pero en el tema de salud mental, yo creo que también nos ha hecho falta muchas cosas. Uno de los temas más importantes es la atención a los jóvenes. Hemos ido creando jóvenes cada vez más conscientes de su entorno, con mayores sensibilidades, pero los sistemas educativos no han tenido en cuenta eso. Yo sí creo que nosotros necesitamos observar una realidad de Colombia. Vivir en un país violento te genera un montón de estrés. Vivir en un país violento rompe las relaciones de confianza. Vivir en un país violento hace que tú estés todo el tiempo nervioso, y yo creo que esa segunda cosa tiene que ver con recobrar la seguridad, pero también con que tengamos espacios abiertos de conversación de los estudiantes. Yo sí creo que una de las cosas que nos está pasando en la conversación nacional es que nos hemos ido fragmentando demasiado. Hay que volver a generar espacios públicos, porque los espacios públicos es donde tú te encuentras, es donde te puedes conocer. Nosotros necesitamos más parques, necesitamos más cultura, necesitamos muchísima más inversión en todos los eventos culturales y la formación cultural de la gente, porque tú te encuentras en un cine, haces amigos, te encuentras en una obra de teatro, haces amigos, y esos espacios los tenemos que crear, que se han ido desapareciendo en la cultura colombiana. Bueno, ¿qué nos dijo? Bueno, entonces, ¿qué contexto nos dio? Se ha destacado por su énfasis en seguridad, libre mercado, reducción del tamaño del Estado y defensa de la empresa privada. Temas poco tratados: juventudes universitarias, transformación digital, retos de la educación superior en el contexto global. Entonces, ¿cuál es la pregunta?
Senadora Cabal, usted ha defendido ampliamente el libre mercado y la reducción del Estado. ¿Cómo articularía una estrategia nacional de innovación digital universitaria que no dependa únicamente del sector privado, sino que incluya a los jóvenes de bajos recursos universitarios? Lo que pasa es que en Colombia tenemos un pésimo diseño y es un Ministerio de Educación arcaico, y cuando una universidad quiere innovar, generalmente la universidad privada tiene más intención, más recursos que la pública para eso, para transformación digital, o tiene alianzas para incorporar transformación digital, se encuentra con que aquí todo es regulado por algún funcionario genio, pero que no entiende nada de tecnología. Entonces usted se demora 2 años en un permiso y cuando se lo dan, si se lo dan, ya la tecnología cambió. Entonces, ¿cuál es el conflicto que yo veo? Y además quiero decirle que yo soy inmensamente admiradora de la capacidad de este país de salir adelante. ¿Por qué existe oferta universitaria? ¿Por qué creen ustedes que en Colombia existe oferta universitaria? ¿Por el Estado? Porque desde los años 60 el sector privado le apostó a las universidades y a la educación superior. Por eso porque hay competencia, porque están las dos ofertas, si no el Estado sería incapaz de dar una oferta suficiente incluso a los sectores populares. A mí sí me gusta que el Estado tenga universidades públicas, pero también me gusta que la oferta privada tenga las becas pagadas por el Estado para los estudiantes, porque no alcanza lo público para cubrir la cantidad de gente de escasos recursos. A mí ser pilopaga no es que no me guste, le critico que desarraigue muchachos de región a traerlos a Bogotá. A mí me parece que la región debe mantener los muchachos de región, salvo que sean extremadamente brillantes y uno ya les da un tratamiento diferente. Muchacho que se desarraiga no vuelve. Las regiones de Colombia son regiones que están completamente desconectadas del centro de país y por eso la migración desde los años 50 y 60. Yo soy una persona convencida de que la digitalización, la educación virtual, la educación híbrida transformó el mundo. Yo soy crítica, estoy en una universidad, pero a mí no me gustan carreras no especializadas que sean de 5 años. El tiempo para todos los muchachos hoy tiene un valor distinto, va a toda velocidad. Ustedes deberían estudiar pregrados de 3 años con especializaciones de 1 y 2 años, esa es una propuesta que tengo. 1, 2, no todos quieren estudiar, a uno le dicen, ay, vas a ir a hablar con pelados, diles que todos van a estudiar, a mí me busca gente y me dice, no quiero trabajar para comer, quiero trabajar para vivir, quiero hacer mi programación porque soy buenísimo en matemáticas y mis compañeros están ganando $2.500, que son lo que jamás se ganarían en este país. Conectar estos pelados de aquí con la demanda internacional es un éxito. Lo hizo el departamento de Antioquia, que hoy es el que más crece en Colombia. Son empresas dedicadas a la oferta de profesionales para que los consuman desde el exterior sin tener que viajar. Entonces yo soy amante de lo digital, me fascina la inteligencia artificial, no esa loca que metiste en ese ChatGPT. Me fascina porque eso nos va a hacer más eficientes. La gente dice, nos vamos a quedar desempleados. No, lo que van a hacer es reemplazar personas con trabajos inocuos para pasarla a temas mucho más especializados, que esa mano de obra sirva para algo más profundo. La atención lo que va a hacer es crecer, ser eficientes, y el capitalismo exige eficiencia. Yo quiero carreras cortas. Hay una ley que dice que las carreras técnicas y tecnológicas duran 3 años. ¿Están locos en el SENA? ¿Cómo van a durar 3 años? Y las carreras técnicas y tecnológicas tienen que ser diseñadas por los empresarios para que pueda absorber esa mano de obra. No salir con un técnico que nadie va a contratar, o un tecnólogo. Entonces hay que ponerle sentido común a la realidad, a la demanda del mercado. Y aquí termino con esto. Los países son ricos no por el tamaño del Estado, sino por las empresas. Entre más empresas hay, más libertad económica hay, más posibilidad de un trabajo digno y sostenible, más impuestos, más salud y pensión se pagan al sistema. Aniquilar la empresa
es garantizar el empobrecimiento de la sociedad. Y a los jóvenes, ustedes, la única oportunidad que les va a quedar si no enderezamos este país se llama exilio, porque no va a haber forma de sobrevivir en Colombia. La última. No, queremos invitarlas a que se despidan, a que dejen un mensaje que se le grabe a estos muchachos. Puede ser un mensaje electoral, pero principalmente un mensaje de país. Yo creo que eso es lo que necesitamos hoy en día, es un mensaje en el que los jóvenes se queden pensando no en tristezas, no en problemas, sino en una esperanza para este país. Esa es la invitación. Listo. Queridos jóvenes, ser colombiano es ser resistente. Este es un país que ha vivido episodios brutales. A mí me tocó una Colombia donde estuvimos secuestrados en nuestras casas, donde uno ni siquiera podía salir por una carretera porque había pescas milagrosas, donde pasar de Popayán, mi ciudad, a Cali, ya era toda una travesía y siempre te encontrabas con el ejército teniendo una confrontación con fusiles en plena carretera contra las guerrillas. Vi secuestrar a los papás de mis amigos, asesinar a los papás de mis amigos. Y cuando llegó el presidente Uribe, recobramos la esperanza y recobramos la certeza de que era posible salir adelante. Y yo lo vi, esa Colombia de rodillas, esa Colombia vencida, se puso de pie y empezó a construir y a soñar un futuro. Y volvimos a sentirnos orgullosos de ser colombianos. Y yo lo que creo es que cuando uno hace una cosa una vez, uno es capaz de hacerla tantas veces como sea necesaria. Colombia no cae. Colombia ha resistido y va a seguir resistiendo. Pero lo más importante es que no tenemos simplemente que resistir. Nosotros podemos determinar el futuro que nos viene y escribir todos juntos un futuro distinto. Cuando uno encuentra problemas en la vida, cuando uno le genera frustración a este país, que muchas veces nos lo genera, uno tiene dos alternativas: salir a quemar el Transmilenio y a poner un bloqueo y a generarle más problemas, o puede salir y construir y resolver los problemas y avanzar. Y la apuesta es esa, es construir esa Colombia que es posible, porque los colombianos merecemos más y porque los colombianos, si somos capaces de juntarnos y de fijar un punto en el horizonte, somos capaces de construir un mejor país, un país con oportunidades, un país que no nazca con recursos, tenga la oportunidad, el derecho a educarse con calidad, a tener oportunidades en su vida y a escribir el destino que quiera. Una Colombia donde no tengamos miedo, como decía el doctor Echandía, donde podamos volver a pescar de noche. Una Colombia donde nosotros trabajemos por esos colombianos que son 22 millones que están en la pobreza, 5.700.000 colombianos que acuestan sus niños con hambre. Esos son los retos que tenemos que hacer, generar ingresos que se generan de la mano del crecimiento económico, que se generan de la mano de un Estado pequeño que no estorbe, pero que se generan de la mano de una política social que nos permita tenderle la mano a esos colombianos que necesitan que equilibremos la tabla para que todos podamos salir adelante. Yo soy una convencida de que los colombianos podemos más, merecemos más. Y no podemos seguir dejando que sean los corruptos y los violentos los que escriban el destino de este país. Somos nosotros, los colombianos que amamos a Colombia, los que debemos tomar el timón de este país y conducirlo hacia un lugar donde el país se parezca más a aquel que nos merecemos. Soy convencida de que se puede. Lo mejor está por venir. Programa Mega 2040 económico, para que lo vean, está en mis redes, de la mano de unos colaboradores que han sido unos aliados estratégicos para mí. El profe Luis Guillermo Vélez, economista libertario, el doctor en economía Daniel Gómez, y con ellos diseñamos una hoja de ruta para la prosperidad. Cuando ustedes analizan los últimos 25 años, el ingreso per cápita en Colombia creció como nunca en los dos periodos del presidente Uribe. ¿Por qué? Porque sin seguridad
no hay desarrollo y sin desarrollo no hay paz. Sentido común. Usted no puede ir a trabajar si a usted lo secuestran, lo matan. Usted no puede tener un negocio si lo extorsionan y le pegan un tiro. 3.000 secuestros había al año en la época de Uribe. 30.000 muertos. Fue el año 2012 en que llegó al poder. Los indicadores están allí. Así trate la narrativa de izquierda de desfigurarlo. Están allí. Hay que verlos, hay que tocarlos. Hoy el ingreso per cápita de Colombia es de $7.900. Muy poco. ¿Sabe cuánto es el de Panamá? ¿No saben? 19.000. ¿Por qué? Porque hay libertad económica, porque abrir una cuenta bancaria es fácil, porque hay crédito asequible y obviamente hay seguridad. Allá no invaden fincas, allá no hacen carneo del ganado, ni abigeato, ni te secuestran, pero hay libertad económica. ¿Cuánto creen que es Uruguay el ingreso per cápita? 23.000. Qué berraquera, ¿no? Y nosotros con 2 mares, con todos los pisos térmicos, con luz solar estable, porque no tenemos el problema de las estaciones, podemos producir comida para el mundo. Colombia es uno de los 7 países que puede alimentar la mitad del mundo. Y enredados, enredados. Yo siento que nosotros tenemos que llegar a lo que decía Álvaro Gómez, que era un acuerdo sobre lo fundamental. Así tengamos adversarios políticos, lleguemos a un acuerdo al menos en 3 cosas, en el resto no lo debatimos en el Congreso. O sacamos la legislación, buscamos cómo generar consensos, pero hay que llegar a acuerdos. ¿Qué país queremos? ¿Violento o en paz? ¿Queremos que la gente tenga trabajo formal o 55% de la ciudadanía en la informalidad? El informal no cotiza salud y pensión. ¿Qué queremos? ¿Queremos un pobre en el gota a gota porque no hay crédito asequible? ¿Una clase media atrapada en unos intereses impagables? Porque el rico accede a crédito en el exterior, obviamente, a intereses más baratos. Entonces, aquí estamos llenos de genios y de economistas y de figuras, pero no se toca el problema estructural a fondo. Aquí hay que tumbar leyes malas. Aquí hay que sentarse con los gremios del sector productivo y decirle, ¿qué es lo que no te deja crecer? Yo quiero que haga usted más dinero. Más dinero significa más inversión, más empleo. Ah, no. Lo difícil, ustedes que están jóvenes, es enfrentar la propaganda socialista. Y como siempre hubo una derecha cobarde que se acomodó para pelechar o para robar, como pasó en Europa y sigue pasando, y también en Colombia, América Latina, dejamos que nos metieran toda la basura, completica. Pregúntele a un constructor cuántos trámites tiene que hacer para hacer una construcción de vivienda. 100 en 12 entidades diferentes. Pregunten qué tiene que hacer un empresario que tiene que trazar algo donde hay una comunidad, como lo dijo el exministro, pedir perdón y permiso. O sea, ¿estamos locos? La tiranía de las minorías con la excusa de que hay una deuda ancestral acabó con los demás 52 millones de colombianos y el bienestar. Nos distorsionaron los derechos y convirtieron deseos en derechos. Este no puede ser un país donde una minoría restrinja el acceso al bienestar de la mayoría. Entonces empecemos a enderezar el rumbo, porque este país puede generar mucho dinero, subastas mineroenergéticas a 30 años, seguridad jurídica, seguridad material, no paja, no carreta, no basura. Y ustedes que son jóvenes tienen hoy el destino en sus manos. Voten bien. Uno ya está cucho, pero yo no me quiero ir y tengo hijos y nietos. Voten bien o métanse. El que le guste la política, hágala. El que no, vote bien, pero no le deje el espacio a que sigan copándolo personas con excusas de querer a los pobres, pero los quieren es para multiplicarlos. Bueno, invitamos a nuestro… El peor puesto es
Invitamos a nuestro decano de Humanidades para que le dé cierre a este evento. Muchísimas gracias a nuestras precandidatas por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muy amables, en nombre de la Universidad Sergio Arboleda en general y de la Escuela de Humanidades y Ciencias Sociales y el área de Política y Relaciones Internacionales en particular, le agradecemos a nuestra comunidad universitaria este encuentro y muy especialmente a los precandidatos. Ciertamente celebramos que exista una interacción entre la academia y la política. Y yo quiero contarles una anécdota que nos enseña mucho, que está consignado en un texto de Mario Vargas Llosa, que se lo recomiendo a nuestros estudiantes, que se titula La llamada de la tribu. Y en ese texto cuenta Llosa que tuvo la oportunidad de ir a una cena que organizó entonces Margaret Thatcher. Y la organizó exclusivamente con toda la academia y los intelectuales de ese entonces, y les pidió a las universidades y a los intelectuales que todo lo que habían discutido previamente en conversatorios, en revistas académicas, en libros y en seminarios, pudieran llevarlos a la cosa pública. Así fue, y creó uno de los gobiernos más prósperos en la historia de las ideas occidentales. La historia nos enseña que cuando la academia y la política conversan, se gestan y se crean desarrollos. Las universidades medievales estructuraron el derecho occidental. Las universidades ilustradas terminaron de esculpir las constituciones modernas, con todos los reparos que podemos tener los premodernos al respecto. Esto es un encuentro afortunado y necesario que nos invita a los consensos sobre la racionalidad, a reconocer que la acción política, cuando no conversa con las instituciones educativas, improvisa sobre el poder, pero también a recordarnos a las instituciones educativas y muy especialmente a las instituciones de educación superior, que si nosotros no nos comprometemos con la cosa pública, terminamos por ser instituciones estériles. Con eso termino y les agradezco nuevamente. Invitamos a toda la comunidad también a acompañarnos en el siguiente conversatorio, que será el 5 de noviembre en la Plaza de Colores con otros precandidatos presidenciales.